Muy buenos días amigos de Gestión.pe, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. El uso de fondos para adquirir una vivienda, ya sea para la compra, para pagar la cuota inicial en la compra o amortizar un crédito hipotecario, es un mecanismo recientemente implementado. Es por eso que estamos hoy con Nancy Tueros, gerente de negocios hipotecarios del BCP, para resolver las consultas que puedan tener. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a nuestro Facebook. Bienvenida, señora Nancy Tueros. Gracias por la invitación y por la oportunidad de acercarnos más a nuestros clientes. Este mecanismo está vigente desde el 4 de julio, según normativa de la SBS. Han habido bastantes solicitudes, según tenemos en conocimiento. ¿Ya se han dado algunas entregas, aplicaciones de este mecanismo, ya sea para la cuota inicial o para la amortización? Me gustaría que me permitieras hacer un poco de historia. Efectivamente, el 30 de junio se publicó la ley, el sábado 2 de julio se publicó el reglamento con el proceso operativo y a partir del 4, digamos, ya podían acercarse los clientes a los bancos a solicitar este beneficio. En ese plazo, solamente en el banco de crédito hemos recibido más o menos 4.000 solicitudes. Es un número bastante amplio de solicitudes, considerando que más o menos nosotros por operaciones hipotecarias normales recibimos alrededor de 1.500. Entonces, esto significa un esfuerzo adicional para el plan de cualquier banco, ¿no? O sea, más que duplicado el nivel de solicitudes. Mucho más. Entonces, el efecto ha sido realmente, no sé si el regulador tenía expectativas de ese nivel, digamos, de acogida, ¿no? Entonces, los plazos, además, en un día era bien complicado que los bancos podamos adaptar nuestros procesos, comunicar a nuestra red. En el caso del Banco de Crédito estamos hablando de más de 400 agencias, de poder capacitar a nuestra red, de poder generar los formatos que se necesitan para poder cumplir y de las verificaciones que los tienen que realizar cada banco. Entonces, considerando todo eso y que, como te dije, el 4 de julio el 2 de julio recién los bancos recibieron el procedimiento operativo, nosotros a la fecha de ayer más o menos hemos tenido ya alrededor de 150 conformidades, de cartas de conformidad listas para ser entregadas a las AFPs. ¿Ya? Esto es el paso final, porque entonces que hay todo un análisis que se hace previamente, hay un reporte de índices que se evalúa, si el reporte no es suficiente, se tiene que pedir la aprobación adicional, hay algunos que da conforme, otros que no dan conforme. Estamos hablando, digamos, aquí de los que ya están conforme para poder iniciar el trámite ante la AFP. ¿Y las solicitudes son más para la cuota inicial o para amortizar un crédito de tomado? El 95% es para amortización. O sea, el grueso se está sentando ahorita en amortizar más que en adquirir una vivienda nueva. Justamente sobre la amortización, una consulta que recibimos en programas anteriores era si es que esto aplicaba para un prepago del crédito hipotecario o solo para adelantar cuotas. Había una duda de los usuarios. No, ahí el reglamento y el oficio que envió la superintendencia especificando sobre ese tema te remite al reglamento de transparencia. Entonces, lo que te dice ahí es que cualquier cliente que está con sus cuotas al día puede elegir si el prepago que hace lo quiere destinar a adelanto de cuotas, a reducción de plazo o a reducción de cuota. Entonces, ahí en el caso del banco de crédito, en la misma solicitud que tiene que llenar el cliente, tiene que marcar la opción a la cual prefiere. Ojo, siempre que el cliente esté al día. Si el cliente no está al día en sus pagos, lo primero que se van a pagar son las cuotas que están en mora. Claro, si es que también tiene algún tipo de cobranza judicial. Sí, también. O sea, la primero, cascada ¿no? natural son todas todas las cuotas que están en paz y después ya se procede con la amortización de lo que queda. Perfecto, amigos. Les recordamos que pueden enviar todas sus consultas a nuestra página de Facebook. Otra pregunta que recibimos semanas previas era ¿cómo aplica la amortización en el caso de un crédito dado a través del Fondo Mi Vivienda? ¿En qué caso se podría perder el bono de buen pagador? Porque hay algunas restricciones que tiene ese mecanismo. Aquí los productos del fondo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, tienen características diferentes. Es importante que se acerquen a la oficina del banco en el cual obtuvieron su crédito para que les digan cuáles son las condiciones específicas de su crédito. Por ejemplo, el producto que estamos ofreciendo ahora, que es el bono doble pagador, que es en el cual el fondo nos da el bono como complemento de la cuota inicial. En esos casos, si hay un prepago antes de los 5 años, sí hay una penalidad, que es devolver el íntegro del bono más intereses legales. Si se prepaga después de los 5 años, no hay ninguna penalidad.
Eso es en el caso del premio del buen pagador. Es en el caso del bono. Porque el premio, sí, el bono es el que se da como complemento a la cuenta inicial, el premio es el que te lo vas ganando a lo largo de la vida del crédito conforme vengas pagando bien, ¿no? Ese es otro producto. Y para el producto anterior, ¿cuál es la restricción? O sea, porque lo último fue de hace año y medio, ¿no? Sí, más o menos. Es que, como te decía, durante toda la historia de los productos del Fondo de Mi Vivienda han ido cambiando las características. Hay unos que si tú prepagas antes de los 10 años hay penalidad, después de los 10 años ya no hay penalidad. Entonces, por eso es súper importante que los clientes se acerquen al banco para ver cuáles las condiciones específicas de su crédito. Claro, porque el anterior que se conocía era el crédito, el nuevo crédito Mi Vivienda, le llamaban, ¿no? Lo que pasa es que si el nuevo crédito Mi Vivienda es el título para varios Varios va cambiando las dejan de características, ser ¿no? nuevos. Esto, correcto. Otro inconveniente que se generó al empezar este nuevo mecanismo era el tema de los registros para determinar si es que una persona tenía una vivienda o no. ¿Cómo son los requisitos? Porque habían reclamos de las personas, de que les pedían de todas las zonas del país. ¿Cómo ha quedado? Creo que un poco ha sido Agradezco tu pregunta porque me va a aligerado, ¿no? permitir aclarar un poco el tema. Cuando recién salió la norma que se publicó el 2 de julio, se indicaba de que se tenía que hacer una búsqueda registral en todos, digamos, donde haya vivido el cliente. Ante la imposibilidad de saber como bancos dónde vivió el cliente, era que se buscaba en todas las oficinas registrales. Cuando ya la superintendencia nos mandó un oficio aclarando ese tema, dice, la búsqueda se hace donde la dirección en la cual indica el DNI, la dirección donde está el inmueble relacionado al crédito hipotecario que se quiera amortizar o adquirir y donde declare el cliente que haya vivido. Entonces, ya en ese caso la superintendencia permite de que busquemos solamente donde el cliente haya declarado vivir bajo declaración jurada. Y es así como estamos actuando a partir de que nos enviaron el oficio, ¿no? Que fue el 7 de julio. O sea, que va a ser en base a la declaración jurada que haga el cliente y solamente se hace la búsqueda o el reporte de esos puntos, de Y esas donde ha ciudades. declarado el cliente, donde la dirección que figure en su DNI y donde la dirección del está en inmueble relacionado al crédito. Tenemos una consulta de Junior Sangama. Pregunta, con la nueva ley puedes retirar hasta el 25%, pero que será usado para la cuota inicial o para amortizar un crédito. Pregunta si es que no es necesario esperar a jubilarse para hacer este retiro. No tienes que esperar a jubilarte. De repente está confundiendo con el 95.5, que ese sí es Ajá, otro tema. ajá. Esto aplica para todas las personas que tienen un fondo de pensiones y cumplen con las condiciones que están indicadas en las normas, ¿no? Para cualquier edad, desde Sí, que uno sí, empieza a ser afiliado, ¿no? Sí. Ahora, Obviamente, conforme tengas un mayor fondo, el 25% va a ser un monto mayor y te va a permitir probablemente amortizar más de tu crédito o tener más para una cuota inicial, ¿no? Correcto. Gerardo Mesa pregunta, él nos comenta que tiene un crédito hipotecario para los parques del proyecto de los Parques del Agustino, que el BCP lo calificó apto y consulta si es que a los 3 años puede aplicar el 25%, 3 años después. Sí, lo que le pediría es de que se acerque al banco porque es súper importante saber las características específicas de su crédito Mi Vivienda. Si está en Parques del Agustino, es un proyecto que se relacionó básicamente con productos Mi Vivienda. Entonces, dentro de los 3 años, podrías estar todavía del rango de lo cual aplica alguna penalidad. Pero es importante que sepamos exactamente las condiciones de tu crédito. Acércate a cualquier oficina del banco de crédito y te van a poder decir bajo qué condiciones se sacó este crédito hipotecario. Lo que indica es que ya tiene el terreno. O sea, aparte del crédito hipotecario, tiene el terreno. Para una persona que en esa situación que ya tiene un crédito hipotecario y un terreno, ¿puede aplicar el retiro de fondos? La amortización, me dices. Ajá. A ver, para todos los créditos hipotecarios que se desembolsaron antes del 30 de junio, que fue la fecha de publicación de la norma, lo que tenemos que situarnos es en la fecha de desembolso del crédito hipotecario. Si en la fecha de desembolso del crédito hipotecario tu primer inmueble era este que tú quieres amortizar, lo puedes hacer. Puedes aplicar el 25%. Es decir, si ese terreno no lo habías comprado antes de la casa, puedes aplicar el 25% para amortizar tu casa. Pero si el terreno ya era de tu propiedad antes de la fecha en que adquiriste la vivienda en Parques del Agustino, ¿es el mismo caso? Sí. Antes de eso ya no aplica el 25%. Otra consulta es, nos piden repetir el tema de en qué caso se pierde el bono o no. César Campos pregunta, ¿el bono de buen pagador quedaría sin efecto si se llegara a prepagar el 25% de la AFP antes de los 5 años?
En el caso del producto que se está comercializando hoy, que es el bono del pagador, sí. Pierdes el bono y además tienes que devolver intereses legales. Eso es antes de los 5 años. Después de los 5 años no hay penalidad. Pero insisto, ese es el producto que se está colocando en la actualidad. Es importante que te acerques a cualquier agencia del banco para poder que te puedan aclarar las condiciones específicas de tu crédito. Ujú. Si es que el prepago se hace después de los 5 años, ya no hay No hay ningún tipo de penalidad. En el penalidad. producto que estamos hablando ahorita, ¿no? En el que estamos comercializando ahora. Claro, porque los créditos hipotecarios tradicionales, normales, no tienen ningún tipo No de hay penalidad, ninguna penalidad. No hay penalidad por prepago por norma, no hay penalidad. Entonces, solamente la penalidad es en el caso de los créditos del Fondo Mi Vivienda. Vivienda. Correcto. Berta Muñoz nos pregunta, le pregunta cuál es la diferencia entre el crédito hipotecario y el crédito Mi Vivienda. Unas diferencias básicas para que el público conozca. A ver, el Fondo Mi Vivienda a ver, por esencia, se está hablando de que ellos financian viviendas de interés social, ¿no? Grandes megaproyectos. Entonces, la diferencia para efectos prácticos es, en un crédito tradicional, el fondeo es del banco. El propio banco presta el dinero. En el caso de un crédito Mi Vivienda, el fondeo es proporcionado por el fondo Mi Vivienda al banco, que sea el banco de crédito, y él a su vez lo presta a un cliente, ¿no? Entonces, las reglas que rigen para un crédito Mi Vivienda son las reglas que pone el Fondo Mi Vivienda, ¿no? En términos de condiciones, quién aplica, quién no, o sea, quiero decir, en términos de plazos, en términos de condiciones de prepago, ¿no? Las tasas si las fija cada banco de acuerdo a su política, ¿no? Y hay una revisión anual que hace el fondo con respecto a la calidad de la cartera del fondo, ¿no? Ok, tenemos otra consulta de Héctor Salazar Mendoza. Pregunta, en el caso de un afiliado que... Discúlpame sí. que te interrumpa. Con respecto a un tema importante, de repente, que también es de interés de los que nos están viendo. En el fondo, en un fondo, un producto, el Fondo Mi Vivienda, hay beneficios. Por ejemplo, hay un bono, hay un premio del buen pagador, algo que no existe en un producto, digamos, no fondeado por el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Disculpa. Sí, le iba a hacer la consulta de Héctor Salazar. Él pregunta si es que él es un afiliado, pero que actualmente no está trabajando, no sé hace cuántos meses, pero él pregunta si es que él ya tiene un fondo acumulado. ¿Puede aplicar ese dinero para amortizar o para la cuota inicial de una vivienda? Mira, por el lado del banco, no hay ninguna limitante que haya puesto la norma con respecto a cuál es el estado actual laboral de los clientes, ¿no? Si el señor cumple las normas, tiene un fondo ya, digamos, nos trae el último reporte de sus saldos de AFP y hay un fondo al cual aplicar, podemos enviar nosotros la carta de proconformidad y la AFP hará una evaluación. Me parece que dentro de la norma que aplica la AFP tampoco han especificado ninguna restricción para el caso de clientes que no estén laborando en la actualidad, ¿no? Solamente dicen, oye, ¿tú tienes un fondo de pensiones? Si tienes un fondo de pensiones, pues entonces puedes acogerte a este beneficio. Correcto. Ángel, con iniciales MH en apellido, pregunta, quisiera saber cuál es el monto mínimo que debo solicitar en un crédito hipotecario, ya que con mi 25% me alcanza para comprar un terreno pagando el total del costo, pero que el BCP me indica que igual debo sacar un crédito. Creo que a ver, un poco interpretando la pregunta es, el fondo que tiene él... Es suficiente para que adquiera el inmueble, por lo que para que adquiera la totalidad, sí, exacto, la totalidad del terreno, es un terreno. Entonces, pero para esta modalidad te obligan a sacar un crédito hipotecario, ¿no? Sí. Entonces, en su caso, él necesitaría sacar quizá por un monto pequeñito, porque ya lo demás lo podría cubrir con una gran cuota inicial. ¿Es así? El monto mínimo son 10.000 soles. ¿Ya? O sea, es verdad de que la norma indica de que esto es para adquisición de un inmueble y que a través de un crédito hipotecario emitido por una empresa del sistema financiero, ¿no? Entonces, si el 25% le da para comprar la totalidad del inmueble, lamentablemente sí va a tener que, digamos, sacar una parte como crédito. ¿Y el mínimo indica 10.000 soles es para tanto terreno como para vivienda? Sí, es el monto mínimo que damos de crédito hipotecario. Ya. Eso es en el caso del BCP. Sí. En otras entidades financieras puede haber otros Sí, otros puede haber montos otros parámetros. otros montos mínimos.
Ok, otra consulta de Rommel Balcázar pregunta, ¿cuánto dinero como mínimo debería tener en mi AFP para poder acceder al crédito, a aplicar la amortización? La norma no especifica un monto mínimo, ¿no? Pero esto es un poco dependiendo del inmueble que quieran adquirir, ¿no? Si tú quieres adquirir un mueble de 100 y estás en capacidad, digamos, de poner de cuota iniciar 10 y tu capacidad de pago da para tomar un crédito por 70, pues el resto debería completarse con lo que puedes retirar del FP. Es un poco así la ecuación que tienen que hacer cada uno para poder determinar el monto digamos, que necesitarían para complementar la cuota inicial, ¿no? Ok. Miriam Gómez consulta nuevamente sobre el tema del bono del buen pagador, si es que es parte del bono que te brindan al inicio del crédito. Sí, ese es el bono. El bono del buen pagador es el que dicho se pasó, no es el bono del pagador, es el bono, ¿no? Se entrega al inicio del crédito y complementa la cuota inicial que da el cliente. Ese es el producto que actualmente, por ejemplo, estamos ofreciendo en el banco de crédito. Y ese es el bono que perderías si es que Sí. prepagas antes de los 5 años. Antes de los 5 años pierdes, o sea, tienes que devolver el bono porque, insisto, el bono ya se entregó al constructor o digamos que al vendió el inmueble, ¿no? Entonces, el cliente tiene que devolver ese bono más los intereses legales, para nosotros a su vez devolverlo al Fondo de Mi Vivienda. O sea, en esos casos no es recomendable prepagar antes de los 5 años, ¿no? Va a depender un poco del fondo, o sea, un poco tu expectativa, ¿no? O sea, no me gustaría yo dar una receta aquí, es un poco dependiendo de la realidad de cada uno. Porque el bono es, por lo menos son 12.500 soles, ¿no? Bueno, va desde 5.000 hasta 17.500, ¿no? Sí, va a Claro. depender un poco de la, digamos, de la realidad específica de cada uno. Y antes, un poco para precisar, antes de ese bono que tiene vigencia año y medio, ¿cuál es la restricción del anterior mecanismo en el caso del Fondo de Bueno, es Vivienda? que hay muchísimos, o sea, como te digo, el otro es antes de los 10 años, Ajá, tienes que devolver proporcionalmente parte del premio, ajá. ¿no? Y después de los 10 años no hay penalidad. Después de Hay los 10 otros, hay años no un hay lapso, penalidad. hay un lapso, un periodo de tiempo en el cual el producto no tenía penalidad. Entonces, por eso te digo de que Hay, este, sí, es bastante. importante ver cuáles son las condiciones específicas de su crédito. La recomendación es que el usuario vaya mejor al Sí, vaya al banco. banco donde le dieron el crédito a Mi Vivienda Ujú. y consulte, en ¿En el qué caso de régimen? su crédito, si aplica penalidad o no. Claro, para saber en qué régimen, Claro, sí. en cuál de Sí, sí, estos sí. fondos, créditos, mi vivienda están, También ¿no? este es un contrato, pero entiendo que todos los clientes probablemente algunos ni lo guardarán, ¿no? Ajá. Pero bueno, los Pero bancos le pueden dar esta información. mencionaba que en el anterior era que el periodo de tiempo de penalidad era 10 años. Sí, o sea, te estoy poniendo uno de los ejemplos de los varios tipos de productos vivienda que había. Hay un producto específico que es antes de los 10 años hay una penalidad, después de los 10 años no hay penalidad. Ok, perfecto, perfecto. Algunos consejos que le puede dar a los usuarios que quieren usar estos productos en base a consultas que hayan llegado a las oficinas, ¿qué les podría Ujú. comentar? Un tema sí me gustaría recalcar es muchos de los clientes que se acercan al banco no entienden, si yo ya vengo con mi reporte de índices, ¿por qué tengo que volver a pagar al banco para sacar otro reporte de índices? ¿Ya? Y es porque la norma indica que son los bancos los que tienen que validar esa información. Y la única forma de validar esa información es de nuevo yendo a registros públicos, no yendo físicamente porque se hace online, para verificar esa información. Y esa búsqueda, igual a nosotros, nos cuesta 6 soles, que es lo mismo que les costó a los clientes, digamos, que lo obtenieron. Entonces, mi recomendación es, en el caso del banco de crédito, nosotros podemos obtener esos índices por ustedes. Acérquense a las agencias del banco, nosotros lo vamos a hacer por ustedes. No es necesario que ustedes lo saquen previamente. También es importante el tema de expectativas. Hay muchos clientes que dicen, oye, yo he leído por algún lado de que tú tienes 10 días como banco para responderme. Los 10 días que pone la norma son para las AFPs. Desde que la AFP recibe el file de un banco diciendo, el file del cliente diciendo, aquí tengo mi carta de conformidad del banco, más todos los documentos adicionales, ellos tienen 10 días para resolver y decir si procede o no procede. Y después de eso, una vez que dicen procede, y el banco le informa al número de cuenta al que tienen que hacer el abono, tienen 10 días para hacer el abono, 10 días hábiles. Entonces, creo que ha habido cierta malinterpretación de la norma y piensan de que, oye, el banco tiene 10 días y no están cumpliendo los plazos. Y no ha ido por ahí.
Otro tema importante es que consideren que la vigencia del reporte de índices es de 60 días. Entonces, sobre todo si van a adquirir un inmueble, primero ubiquen el inmueble que quieren comprar para no incurrir en gastos innecesarios, porque, como les digo, el reporte de índices va a tener una vigencia de 60 días y la conformidad crediticia del banco también tiene una vigencia de 60 días. Por otro lado, en el caso del banco de crédito, para todos los clientes que quieran adquirir una vivienda usando el 25% de su fondo de FP, nosotros, además de, como les decía, hacerle el trámite de obtener los reportes de índices, también hacemos el trámite entre el FP y también estamos asumiendo los gastos registrales y notariales, ¿no? Entonces, los invito a que se acerquen a lo que es la agencia del banco a poder solicitar información y llenar sus solicitudes para poder adquirir un crédito a través de este beneficio. Unas últimas consultas. Miriam Gómez pregunta si es que uno retira de todas maneras sí o sí el 25% del fondo, o te darán solamente lo que necesites para pagar como cuota inicial. Siempre y cuando el 25% de tu fondo no exceda el monto de lo que quieres adquirir, imagínate que tu fondo es $100.000 y lo que quieres comprar es de $50.000. No te dan el 25% porque supera el monto de lo que quieres adquirir. Y como tienes que sacar una parte todavía como crédito hipotecario, entonces, digamos, el máximo que puedes retirar sería $50.000 en el caso de banco de crédito menos 10.000 soles, ¿no? Que los 10.000 soles sí tienen que salir como crédito. Pero uno puede disponer hasta el 25% sin ninguna restricción, ¿no? Eso sí. Hasta el 25% siempre y cuando obviamente cumplas las demás condiciones, que el tema de propiedad, el tema de ser titular de créditos, el tema de no haber retirado antes el 25%, siempre y cuando cumplas todas esas condiciones, sí puedes retirar el 25% sin restricción. Pero, y tiene que ser destinado a la cuota inicial. Por ejemplo, si un usuario quiere pagar una menor cuota inicial, el saldo restante de ese 25% del fondo. No. ¿Me dice si se le va a dar en efectivo a ellos? Ajá. No. Para nada. Para nada. No hay entrega en efectivo a ningún cliente. Es destinado a la adquisición de una vivienda, de un inmueble. Correcto. Francesca Llanote, un poco para recordar, este 25% también puede servir para la adquisición de terrenos. De cualquier inmueble. Terrenos también. Inmuebles, claro, incluye terrenos. Perfecto, señora. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Y muchísimas gracias también a nuestros clientes. Amigos, muchas gracias por su atención y ya nos estamos viendo la próxima semana.